Una fuente dentro de la organización del Mundial dejó algo muy claro esta semana. Lo que le pasó a Vinicius Jr. frente a las cámaras no fue un error de protocolo, fue una decisión tomada con plena conciencia de lo que iba a generar. Un futbolista que vive hace años en España, que entiende y habla español con total fluidez, fue interrumpido en plena rueda de prensa por un oficial de la FIFA solo por intentar responder en su idioma de trabajo. Y la pregunta que queda flotando es simple y dolorosa a la vez. ¿Cómo es posible que en un mundial organizado en 3 países, 2 de ellos de habla hispana, el español haya sido tratado durante días como un idioma de segunda categoría? En los próximos minutos vas a entender exactamente qué pasó, quién tomó la decisión, qué otros jugadores fueron arrastrados a la misma situación. ¿Por qué este episodio se conecta con un patrón mucho más amplio de trato desigual dentro del torneo? ¿Y por qué la FIFA tuvo que retroceder después de varios días de presión pública? Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que remontarse a antes de que arrancara el torneo. La FIFA había diseñado un sistema de traducción para las conferencias de prensa que sonaba razonable en el papel, pero que escondía un problema enorme. Según ese reglamento, en cada rueda de prensa solo podían usarse 3 idiomas. El inglés como idioma puente universal y los idiomas oficiales de las 2 selecciones que estuvieran jugando ese partido en particular. Eso significaba que si jugaban, por ejemplo, Brasil y Marruecos, el español directamente no entraba en la sala, sin importar que millones de personas en todo el continente americano estuvieran siguiendo ese partido en español, sin importar que México, uno de los 3 países anfitriones de este mundial, tenga al español como idioma oficial y como lengua materna de decenas de millones de aficionados que en este momento están viviendo el torneo en su propio territorio. La decisión nació de un criterio que la propia organización calificó como puramente logístico, la disponibilidad de intérpretes remotos en cada sala según los idiomas de los equipos en cancha. Pero el efecto real fue silenciar uno de los idiomas con más hablantes de todo el planeta, justamente en el momento y en el lugar donde tendría que haber tenido más presencia que nunca. El detonante de todo esto llegó el 12 de junio, en la previa del partido entre Brasil y Marruecos, disputado en Nueva Jersey. Un periodista español se acercó al micrófono para preguntarle a Vinicius Jr. y, siguiendo al pie de la letra la norma vigente en ese momento, formuló la pregunta en inglés para no infringir el reglamento. Lo que pasó después es lo que terminó encendiendo la polémica en redes sociales de medio mundo en cuestión de horas. Vinicius, que lleva desde 2018 viviendo en Madrid y que domina el español como un idioma propio, después de tantos años jugando en el Real Madrid, interrumpió al periodista y le pidió directamente que siguiera la conversación en español. Fue un gesto simple, casi automático, el de alguien que no entendía por qué tenía que fingir una barrera de idioma que en su caso particular no existía en absoluto, pero la organización no lo dejó pasar. Un oficial de la FIFA intervino en el momento exacto para frenar el intercambio y explicó, con esa frialdad burocrática típica de las decisiones tomadas lejos de la cancha y de la gente, que no contaban con interpretación remota en español, habilitada para esa conferencia específica, y que la pregunta debía reformularse en uno de los idiomas autorizados para ese encuentro. La sala quedó en silencio por unos segundos. Ese silencio incómodo que se siente cuando todos los presentes saben que algo no está bien, pero nadie en ese momento tiene el poder de cambiarlo. Ahí, mismo frente a las cámaras, en vivo. Lo que vino después demostró que el caso de Vinicius no fue, ni de cerca, un hecho aislado. Fue apenas la punta visible de un problema mucho más grande que venía gestándose desde el arranque del torneo. Días después, en la conferencia previa a un cruce entre Países Bajos y Marruecos, le tocó vivir una situación prácticamente idéntica a Achraf Hakimi. El defensor marroquí nació y se crió en Madrid. Habla español con total naturalidad desde la infancia, y sin embargo desde la organización le indicaron exactamente lo mismo que a Vinicius días antes, que su intercambio con la prensa debía mantenerse dentro de los idiomas autorizados para ese partido en particular, sin lugar para excepciones personales, por más que el jugador estuviera completamente cómodo respondiendo en otro idioma.
Y la lista de futbolistas incómodos por la misma regla siguió creciendo conforme avanzaban los días de competencia. En la rueda de prensa previa al duelo entre Países Bajos y Japón, un periodista intentó formular una pregunta en español dirigida a Frenkie de Jong y terminó teniendo que repetirla en inglés porque la organización así lo exigió de manera tajante, sin margen para la conversación espontánea que se había dado naturalmente segundos antes. 3 futbolistas de selecciones completamente distintas, separados por varios días entre un episodio y el siguiente, y sin embargo un mismo patrón repitiéndose una y otra vez frente a las cámaras de medio planeta, como si la organización no hubiera aprendido nada del primer escándalo cuando llegó el segundo, ni del segundo cuando llegó el tercero. La reacción del periodismo hispanohablante no se hizo esperar y creció a un ritmo que la propia FIFA parece no haber previsto. Cronistas y comentaristas de México, España y toda Latinoamérica empezaron a señalar lo evidente: que excluir al español de un mundial que se está jugando en buena parte dentro de territorio mexicano era, como mínimo, una contradicción enorme y, para muchos, una falta de respeto hacia la audiencia que sostiene buena parte del negocio del fútbol mundial. La presión mediática creció día tras día, alimentada por el hecho de que las escenas de Vinicius, Hakimi y De Jong intentando comunicarse con naturalidad y siendo frenados en seco por la propia organización, quedaron grabadas en video y circularon, de inmediato en redes sociales, compartidas y comentadas por cientos de miles de personas que veían en esas escenas algo más que un simple problema técnico de interpretación. Lo que la FIFA probablemente pensó como un ajuste técnico menor terminó convirtiéndose, sin que la organización lo viera venir con esa magnitud, en un símbolo de algo mucho más profundo. La sensación instalada entre millones de aficionados de que ciertos idiomas y ciertas audiencias pesan menos que otras dentro del fútbol mundial, incluso cuando ese fútbol mundial se está jugando justamente en sus países, frente a su gente, con su dinero sosteniendo buena parte de la fiesta. Y acá conviene abrir un paréntesis importante, porque el episodio del idioma no apareció de la nada, ni fue el único foco de tensión entre la organización y las delegaciones participantes en estas primeras semanas de torneo. En paralelo a la polémica del español, selecciones como Senegal y Uzbekistán denunciaron protocolos de seguridad mucho más estrictos que los aplicados a otras delegaciones al momento de ingresar a territorio estadounidense, con inspecciones individuales, perros rastreadores y detectores de metales que, según señalaron desde esas delegaciones, no se replicaron de la misma manera con equipos europeos. La selección de Inglaterra, por su parte, denunció el robo de pertenencias dentro de su propia concentración, un hecho que obligó a reforzar la seguridad alrededor del plantel. Son episodios distintos, con causas y responsables distintos, pero todos terminan alimentando la misma sensación de fondo entre el público: la idea de que este mundial viene mostrando un trato desparejo entre selecciones según su origen, su idioma o su peso político, y que el episodio de Vinicius, Hakimi y De Jong fue apenas el capítulo que más repercusión mediática logró por tratarse de futbolistas de fama mundial. La presión sostenida durante varios días terminó dando resultado, algo que en otro contexto hubiera tardado meses en resolverse dentro de una organización tan grande como la FIFA. El 15 de junio, apenas 3 días después del episodio con Vinicius, la agencia de noticias EFE confirmó lo que apenas unas horas antes parecía improbable. La FIFA había decidido revisar por completo su criterio de traducción y anunció oficialmente que el español volvería a estar disponible en absolutamente todas las ruedas de prensa del torneo, sin importar qué selecciones estuvieran jugando ese partido en particular. La organización explicó el cambio apuntando a cuestiones vinculadas con el sistema de interpretación disponible en cada sede y evitó en todo momento reconocer abiertamente que la decisión original había sido, en los hechos, un error de criterio que terminó perjudicando a una de las audiencias más grandes del torneo. Pero el mensaje de fondo quedó claro para cualquiera que haya seguido el caso de cerca durante esos días. La presión pública y la exposición mediática constante
lograron en menos de una semana lo que ningún canal interno de reclamos había conseguido antes. Del comienzo del Mundial, lo que pocos remarcaron en medio de la euforia por la marcha atrás, es un detalle que conviene tener bien presente de cara a lo que viene en las próximas semanas. La norma original, antes de ser corregida, sí permitía el uso del español en ciertos casos puntuales, específicamente cuando jugaban selecciones como Argentina, México, España, Uruguay, Colombia, Ecuador o Paraguay, países donde el español es lengua oficial. El problema aparecía exclusivamente cuando ninguna de esas selecciones estaba en cancha en ese partido puntual. Aunque el futbolista parado frente al micrófono hablara español con total fluidez por su trayectoria profesional en el extranjero, como es justamente el caso de Vinicius en Madrid o de Hakimi en esa misma ciudad. Es decir, la regla no discriminaba el idioma en sí mismo de manera directa, discriminaba según quién estuviera jugando en cada encuentro puntual, dejando a futbolistas bilingües, o incluso trilingües, atrapados en un reglamento que nunca contempló la realidad de un fútbol moderno, donde las carreras cruzan fronteras, y donde un brasileño puede sentirse más cómodo hablando español que portugués frente a una cámara, simplemente por los años vividos en otro país. Vale la pena también detenerse un momento en cómo se vivió todo esto desde el otro lado del micrófono, el de los periodistas que cubren el torneo día tras día. Para buena parte de la prensa hispanohablante acreditada en las distintas sedes, la situación generó algo más que incomodidad puntual. Generó la sensación de estar trabajando bajo una norma que los trataba como invitados de segunda dentro de un evento que, en gran medida, también se organiza gracias a la audiencia que ellos representan. Cronistas de medios mexicanos, españoles, argentinos y colombianos coincidieron en señalar lo mismo en sus coberturas de esos días, que la escena de un futbolista pidiendo expresamente hablar en español y siendo frenado por un oficial de la organización resultaba, como mínimo, difícil de explicar en un mundial que se juega en parte dentro de México. Esa indignación compartida entre colegas de distintos países fue, en buena medida, el combustible que mantuvo el tema en agenda durante varios días consecutivos, lejos de apagarse después de las primeras 24 horas, como suele pasar con tantas polémicas dentro del fútbol. Tampoco hay que perder de vista la dimensión real de la audiencia que estaba quedando afuera de esas conferencias, mientras la norma original seguía vigente. El español es uno de los idiomas con mayor cantidad de hablantes nativos en todo el planeta, y dentro de un mundial que se está disputando en simultáneo en Estados Unidos, México y Canadá, la proporción de aficionados que sigue el torneo en español resulta enorme, no solo por la presencia de selecciones latinoamericanas, sino por la cantidad de población hispanohablante que vive en territorio estadounidense y canadiense y que está consumiendo cada partido a través de canales y plataformas en su idioma. Pensar que ese público quedara relegado en las conferencias de prensa oficiales, el espacio donde se generan las frases y las imágenes que después circulan durante días en redes y programas deportivos, explica bastante bien por qué la polémica escaló tan rápido y por qué la corrección de la FIFA llegó en cuestión de días y no de semanas. El torneo todavía tiene por delante semanas enteras de competencia, fase de grupos por terminar, octavos de final, cuartos, semifinales y la definición misma del campeón, y eso significa que en cualquier conferencia de prensa de aquí en adelante puede repetirse una situación parecida con cualquier otro futbolista que hable un idioma distinto al oficial de su selección. La FIFA ya demostró, con 3 episodios consecutivos en menos de una semana, que su primer reglamento de interpretación no estaba pensado para la realidad de un plantel moderno, lleno de jugadores que crecieron futbolísticamente lejos de su país de origen y que terminan sintiéndose más cómodos en el idioma del lugar donde construyeron su carrera que en el idioma con el que nacieron. La rectificación llegó rápido, eso hay que reconocerlo, pero llegó después de la exposición pública, no antes. Y eso deja una pregunta dando vueltas que todavía nadie respondió del todo. Si la organización solo corrige sus errores cuando las cámaras los muestran en vivo, ¿cuántos otros detalles parecidos pueden estar pasando ahora mismo sin que nadie los haya filmado todavía? ¿Y qué nuevo episodio incómodo puede estar esperando a la vuelta de la próxima rueda de prensa, justo cuando las cámaras de medio planeta
empiecen a concentrarse en las rondas más decisivas de todo el Mundial.